Bien, vamos a continuar entonces con este tema que trata sobre los circuitos RLC, que muchas veces se le conoce como circuito de segundo orden, ya que cualquiera de sus variables circuitales se rige por una ecuación diferencial de segundo orden. En el primer video habíamos tratado sobre los circuitos RLC en paralelo. En el segundo video habíamos tratado sobre los circuitos RLC en serie. En el tercer video habíamos tratado sobre los circuitos RLC en serie y en paralelo con fuentes dependientes. En la cuarta parte habíamos tratado sobre los circuitos RLC generales, ¿no? Circuitos RLC, RL1, L2, circuitos RC1, C2. Se dice que son circuitos RLC generales ya que debido al tipo de conexiones que hay entre sus componentes, no podemos considerarlos como circuitos RLC totalmente en paralelo o totalmente en serie. Y se habían mostrado tres tipos de formas o de técnicas o métodos para poderlo solucionar: el método de los operadores, el método de la transformada de Laplace y el método rápido, ¿no? Y en cada uno de estos métodos se había desplegado tres ejemplos, ¿no?, que se desarrollaron por el método de los operadores. Esos mismos tres ejemplos fueron desarrollados por el método de Laplace y esos mismos tres ejemplos fueron desarrollados por el método rápido, y todo esto se hizo con el objetivo de poder hacer la comparación entre estos métodos y que ustedes mismos saquen sus conclusiones, ¿no? Hoy día vamos a tratar sobre el tema de circuitos RLC generales con fuentes dependientes, ¿no? Y para ello vamos a usar nuestra secuencia de pasos generales usando el método de los operadores, ¿no?, tal como ya fue trabajado aquí, ¿no? Entonces es necesario que tengan esto a la mano para poder seguir cómo va a ser la respuesta, ¿no?, cómo va a ser el desarrollo de todos estos problemas que vamos a ver a continuación, ¿no? Es necesario también mencionar que la forma en cómo se simulan estos circuitos, ¿no?, yo ya los hice en otro video, ¿no? Sería interesante que ustedes también lo hagan. Yo lo hice del LT Spice. Abajo en la descripción de este video les voy a dejar el link donde muestro cómo se simulan este tipo de circuitos. Bien, comencemos entonces. Bien, vamos a comenzar entonces. Nos piden hallar el voltaje en el condensador y la corriente que pasa por el inductor para T mayores que 0. Noten que T igual a 0 es cuando se cierra este switch, ¿no? También noten que aquí me están dando las condiciones iniciales, tanto la corriente almacenada por el inductor, que es 0 amperios, y la tensión almacenada en el capacitor, que es 0 voltios. Bien, vamos a comenzar entonces. De acuerdo a nuestra guía de pasos, en el paso 1 nosotros vamos a, tal como habíamos visto, hallar las condiciones iniciales y las condiciones finales, tanto voltaje en el condensador y corriente que pasa por el inductor. Entonces vamos a hallar aquí las condiciones iniciales y condiciones finales. Para lo que es las condiciones iniciales, ya la dieron el problema. Corriente por el inductor es 0 amperios y voltaje en el condensador es 0 voltios. Entonces ya la tenemos. Ahora vamos a las condiciones finales. Para las condiciones finales vamos a analizarlo para T tendiendo a más infinito, o sea, después de mucho tiempo que se haya cerrado este switch, ¿no? Y para ello, tal como nosotros sabemos, ya sea para un condensador o para un inductor sin energía almacenada o con energía almacenada, ¿no?, el condensador es un circuito abierto, ¿no?, y el inductor es un cortocircuito, ¿no?, después de mucho tiempo, ya sea sin o con energía almacenada. Entonces representamos al inductor como un cortocircuito y al condensador como un circuito abierto.
y nos quedaría el circuito de esta forma. Tendríamos la fuente de corriente, bien, este sería un cortocircuito y acá sería un circuito abierto, en cuyos bornes se va a almacenar la tensión después de mucho tiempo de haberse producido el cambio. Y por acá vendría la corriente en más infinito, la corriente que pasa por el inductor. Y aquí está la variable que controla esta fuente de corriente. Así, mirando el circuito rápidamente podemos establecer que la corriente que pasa por el inductor, después de mucho tiempo, es igual a 0 amperios, dado que esto está en circuito abierto. Ahora, noten ustedes que en este nodo de acá, en este nodo de aquí, hasta aquí llega I sub A y 3 I sub A. Entonces por aquí va a surcar la corriente 4IA. Bien, yo puedo hallar rápidamente la tensión en el condensador en más infinito usando el teorema de Millman. Los que no conozcan este teorema, abajo en la descripción de este video les dejo el link donde yo hice varios problemas donde muestro cómo usar dicho teorema y en qué situaciones usar. Entonces, por el teorema de Millman haríamos que BC en más infinito es igual a 20 sobre 10 más 3 I sub A sobre las conductancias, esta y esta, 1 sobre 10 más 1 sobre 10. Si ustedes operan todo esto de aquí, a mí me sale 10 más 15 I sub A. A esto le vamos a llamar ecuación 1. Bien, ahora necesitamos la relación de I sub A, ponerla en función con voltaje en el condensador en más infinito. Ok, entonces eso lo saco de aquí, ¿no? Fíjense cómo la tensión en esta resistencia, ¿no?, es voltaje en el condensador en más infinito, por lo tanto BC en más infinito es igual a 4IA por 10. Entonces I sub A es igual a BC más infinito sobre 10 y esto lo reemplazamos en 1. Entonces tendríamos que BC en más infinito es igual a 10 más 15, perdón, aquí es 40. Aquí es 40, perdón por el error. 15 sobre 40 BC más infinito. Si ustedes operan todo esto, a mí me sale BC en más infinito igual a 16 voltios. Bien, entonces ya tengo tanto la corriente como la corriente que pasa por el inductor y la tensión en el condensador en más infinito. Ya tengo las condiciones finales. Ya terminé el paso 1. Ahora vamos al paso 2. En el paso 2, tal como nos muestra la guía de pasos, ¿no?, se deben de hallar la derivada, ¿no?, del voltaje en el condensador y la derivada en la corriente del la corriente que pasa por el inductor para tiempo igual 0 más. Entonces veamos cómo es esto. Vamos a hallar S con respecto a tiempo de IL con respecto al tiempo en tiempo igual 0 más. Ok, entonces ¿cómo nos quedaría el circuito? Este se cierra, toda esta parte nos queda igual. Vamos
hasta acá nos queda igual, ¿no? Con esto cerrado. Vamos a ver cómo está este par de componentes. Entonces nos quedaría algo así, más menos 20 voltios, aquí 10, por aquí I sub A, este 3 I sub A, 10. Ya, ahora veamos cómo queda el inductor después de un instante después de un cambio abrupto. Bien, observen que nosotros no tenemos, de acuerdo a las condiciones iniciales, no tenemos corriente almacenada, ¿no?, en el inductor, ni tensión almacenada en el capacitor. Entonces nos podemos guiar de aquí. T sub 0 es cuando se produce un cambio abrupto. Para nuestro caso, en nuestro problema, es T igual 0 segundos, ¿no? Se produce este cambio en el switch. Entonces, si no hay tensión almacenada, yo represento este condensador por un cortocircuito. Y si no hay corriente almacenada, yo represento el inductor o la bobina por un circuito abierto, ¿no? Si es que hubiera energía almacenada, por ejemplo, si es que hubiese tensión almacenada, yo represento en el instante en que se produce el cambio, tan igual como aquí, yo represento el condensador, este condensador mismo, el par de placas, como un cortocircuito, y en serie con una fuente de tensión, cuyo valor es igual a la tensión que ha almacenado el condensador un instante antes del cambio, en tiempo igual 0 menos, aquí. Pero esto viene a ser lo mismo que esto si es que yo digo que la tensión almacenada es 0 voltios, ya que una fuente de tensión de 0 voltios es un cortocircuito, entonces llego a eso. Comentarios similares para el inductor, ¿no? Cuando se presenta el cambio abrupto, yo puedo representar ese inductor como un circuito abierto en paralelo con una fuente de corriente cuyo valor es la corriente almacenada un instante antes que se produzca el cambio, T0 menos, ¿no?, que en nuestro caso es 0 menos, ¿no? Bien, y esta corriente, ¿no?, va a estar un instante después que se produzca el cambio, al igual que la tensión en el condensador, ¿no?, que se almacena en el condensador. Esta fuente se mantiene un instante después que se produce el cambio. Es como ya lo habíamos visto, ¿no? Ya lo habíamos visto en videos anteriores, tan solo para recordar. Aquí es donde se produce el cambio en 0 segundos, un instante después 0 más, un instante antes 0 menos, la tensión en el capacitor en 0 menos es igual a la tensión en el capacitor en 0 más, y esto es tensión en el capacitor 0 menos más. No hay cambio abrupto, no hay cambio instantáneo en la tensión que almacena el condensador. Comentarios similares para la corriente que pasa por el inductor. Corriente que pasa por el inductor en 0 menos, un instante antes que se produzca el cambio, es igual a la corriente que pasa por el inductor un instante después. Entonces esto es IL 0 menos más, ¿no? No puede haber un cambio instantáneo en la corriente que se almacena en un inductor, ¿no? Un cambio instantáneo, o un instante antes, un instante después que se produzca el cambio. Bien, para el tipo de fuentes con las que estamos trabajando, ¿no? Entonces, tomando en consideración esto, yo podría decir entonces que este inductor, ¿no?, es un circuito abierto, ¿no?, ya que no hay corriente almacenada, o igual una fuente de corriente con 0 amperes, dado que 0 amperes es un circuito abierto. Lo podemos dejar, por ejemplo, como un circuito abierto. Bien, y el condensador, como no tiene tensión almacenada, un cortocircuito, ¿no?, o un cortocircuito en serie con una fuente de tensión cuyo valor es de 0 voltios, ¿no? Eso equivale a un cortocircuito, ¿no?
Entonces lo podemos dejar como un cortocircuito. Un cortocircuito, sí. Aquí pondríamos bien. Ahora, yo lo que necesito es el voltaje aquí, ¿no? El voltaje del inductor aquí y la corriente del capacitor. Entonces, la corriente del capacitor en 0 más, como este va de más a menos, ¿no? Entonces la corriente del capacitor es hacia abajo, ¿no? Aquí es más menos, entonces la corriente del capacitor va hacia abajo. Entonces yo puedo poner aquí IC en 0 más. Esta es la que yo voy a hallar para después despejar esto. De la misma forma aquí, noten que por dato del problema me están diciendo que la corriente del inductor va hacia allá, hacia la derecha, por lo tanto la caída de tensión en el inductor sería más menos. Entonces aquí tendríamos más BL en 0 más y aquí menos. Bien, esto es lo que tengo que hallar para poder obtener esta derivada. Por lo tanto, observen como si este es un circuito abierto, de inmediato yo tengo que IC en 0 más es igual a 0. Ahora, esto de acá es el mismo punto que este. Por lo tanto, yo puedo decir que como este es el mismo punto que este y es el mismo punto que este, la tensión aquí es BL en 0 más. Y noten ustedes que esto así como está es prácticamente el mismo circuito de acá, con la diferencia que BL en 0 más antes era BC en más infinito. Entonces esto es el mismo circuito que el circuito del paso 1 para las condiciones finales. Entonces es el mismo circuito que el paso 1. Condiciones finales. Entonces, si es el mismo circuito, yo puedo tomar este resultado, ¿no? Este BL más de acá antes era el BS más del BC en más infinito. Entonces, BL en 0 más es igual a 16 voltios. Listo. Ahora sí, con estos dos datos, entonces IC en 0 más, IC es igual a CdB. Despejamos la derivada y esta derivada la evaluamos en 0 más. Entonces esta corriente será en 0 más. Y esto es igual a 0. Entonces todo esto es igual a 0. Voltios segundos. El otro sería BL, que sería LEDI. Respecto al tiempo despejamos la derivada. Y esto es igual a BL sobre L. Ahora, esta derivada la evaluamos en 0 más. Si lo evaluamos en 0 más, entonces este es BL en 0 más, que ya lo tenemos. BL en 0 más es 16 voltios. Y L es igual a 0.4. Si ustedes hacen toda la cuenta, a ver, 16, 40 voltios, 40 es esto, 40, corriente de tiempo, esto sería amperio segundo. Listo, ya tenemos entonces hasta el paso 2. Vamos ahora al paso 3. En el paso 3, de acuerdo a nuestra secuencia de pasos, nos dice que debemos de hallar la ecuación característica, ¿no?
Hallar la ecuación característica del circuito para t mayores que 0 con las fuentes independientes en off. Entonces aquí hallamos la ecuación característica t mayores que 0, fuentes independientes en off. Bien, entonces, ¿cómo quedaría esto? Tiempos mayores que 0, se cierra el switch. Queda esta fuente, esta resistencia, esta fuente dependiente, que depende de esta variable de aquí, resistencia, inductor y capacitor. La única fuente independiente es esta de acá. Por lo tanto, en off sería, como es una fuente de tensión, en off esta fuente sería un cortocircuito. Entonces me quedaría un circuito así. Acá está el corto, por acá está I sub A, por acá está 3IA, por acá está 10, por acá está el inductor de 0.4 y por acá está el capacitor de 25 mili. Bien, aquí yo podría tranquilamente hacer una transformación de fuente de corriente a tensión. Por lo tanto, tendríamos lo siguiente, ¿no? Vamos a redibujar esto. Aquí 10, por acá I sub A, por acá vamos a poner la fuente, como apunta hacia arriba la flecha, acá sería 30 I sub A más menos 30 I sub A 10, y por acá está el inductor y por aquí está el capacitor. Este es 0.4 y este es 25 mil. Bien, ya lo tenemos. Entonces lo que yo voy a aplicar aquí, ya que estoy trabajando, como dije al principio, ¿no?, del video, en la intro, vamos a trabajar con operadores. Yo aquí puedo plantear ecuaciones de malla, ¿no? Esta va a ser la malla 1 y esta va a ser la malla 2. Por lo tanto, planteemos la ecuación de la malla 1 más menos 10IA más menos 30IA más menos 10 IA menos I2 igual a 0. Bien, noten que aquí todo lo puedo dividir entre menos 10. Acá me quedaría 1, 3 y 1. Me quedaría 5 I sub A sub A menos I2. Ecuación 1. Perdón, esta era la ecuación 1, está por acá. Esta sería ecuación 2. Entonces vamos ahora a la malla 2. Sería más menos 10 menos perdón, acá sería menos 10 I sub 2, perdón, mil disculpas por el error, I sub A menos más 30 I sub A. Esto sería la tensión menos la tensión en la inductancia más menos la tensión en el capacitor igual a 0. Ok, entonces aquí tendríamos menos I2 por 10 y acá sería menos menos más, sería, acá tendríamos 40 I sub A menos 10 I sub 2. Acá vamos con el BL. Entonces este BL, de acuerdo a lo que tenemos,
sería LTIL sobre DT. Por lo tanto, esto es menos L, que es 0.4. T y L con respecto a T, menos P sub C con respecto a lo que tenemos. La tensión en el capacitor es todo esto. Voy a usar solamente la parte de la integral, no voy a usar la tensión inicial del capacitor, dado que esa ya la tengo en el paso 1. Entonces 1 sobre C es 25 milifaradios, que sería 1 sobre 25 mili, que es 40, integral de I sub C, ya. I sub C es la corriente que pasa por acá por la malla 2, esto sería I2 de T igual a 0. Tan igual que aquí, derivada de IL, ¿no? Este IL de aquí es la corriente I2, ¿no? De la corriente de la malla 2. Bien. Ahora, de aquí mismo yo podría pasar a la forma de los operadores, ¿no? Tanto en la ecuación 2 como en la ecuación 3. En realidad acá no habría nada que cambiar porque no hay ninguna derivada ni integral, entonces de acá mismo lo puedo sacar. Sería 5 i sub a menos i sub 2 igual a 0. Esta ecuación, pasándola a la forma de los operadores, todo lo que sea derivada S, todo lo que sea integral 1 sobre S. Entonces aquí pasamos a operadores. Esto sería entonces ecuación 2. Pasando a operadores sería 40 i sub a menos todo esto de aquí, ¿no? Vamos a ordenarlo así con derivada 0.4. Acá derivada sería S. Integral es 1 sobre S. Entonces acá sería más 40 sobre S. Y acá sería más 10 y sub 2 igual a 0. Ecuación 3. Bien, teniendo esto, yo podría hallar el determinante de estas dos ecuaciones y con eso obtendría la, como aquí dice en el paso 3, ¿no? Obtendría la ecuación característica, ¿no? Tal como lo hemos venido haciendo en uno de los videos, ¿no? Abajo en la descripción también les dejo ese link como hemos trabajado con los operadores. Por lo tanto, trabajando con el determinante, acá sería 5 menos 1, acá sería 40 y aquí sería menos 0.4 por S más 40 sobre S más 10. Bien, esto de aquí ustedes lo pueden hacer en la calculadora HP, ¿no? O lo pueden hacer a mano. Yo uso la calculadora HP como lo he venido haciendo en todos estos videos, ¿no? Cuando hay este tipo de problemas, lo voy a hacer nuevamente. La forma de cómo trabajar con los determinantes en la calculadora HP, también abajo les dejo el link cómo trabajarlo, ¿no? Entonces aquí primero setamos todo para poder trabajar en modo simbólico. Aquí en modo, yo lo trabajo en algebraico. Hay personas que les gusta trabajar con RPN, formato de número estándar, media angular radianes, sistema coordenado rectangular. CAS, ¿no? Variable independiente X, como yo estoy trabajando con S, le vamos a cambiar en edit, cambiamos a S, amarillo, S, y deshabilitamos numérico porque estamos trabajando con variables simbólicas y vamos a ponerlo, por ejemplo, de modo complejo, ¿ya? Aproximado, si es que se necesita, la misma calculadora les va a decir, les va a indicar, ¿no? Entonces sería ok, miren cómo ha cambiado: sistema angular radianes, sistema coordenado XYZ, que es rectangular. En la base hexadecimal podemos cambiársela a decimal, ¿no? Esto base 2 decimal, ¿no? Modo complejo igual, que esto es modo exacto, este igual es exacto, y este S es la variable con la que vamos a trabajar, modo algebraico. Bien, vamos a introducir todo esto. Para ello nos vamos aquí a matrices, 2 operaciones, 6 determinante, ¿no? Ya está activado el comando determinante, entonces vamos a escribir esta
este determinante de acá. Entonces acá nos vamos a Matrix Writer y ahí escribimos 5 menos 1 menos 1, aquí 40 y aquí todo esto, menos 0.4 por S, más, le voy a poner 10 primero, 10 más 40 entre S. Listo. Ya, modo aproximado, ya si me está indicando y es al principio le ponemos OK, Enter, y ahí tenemos el determinante. Lo copiamos de inmediato. Este sería menos 2 S al cuadrado más 10 S más 200 sobre S. Bien. Ya. Siempre hemos hecho, de aquí sacamos la ecuación característica y siempre hemos hecho que la ecuación característica sea igual a 0. Por lo tanto, si es igual a 0, este pasa para acá, el menos pasa para acá y puedo dividir a todo entre 2. Entonces la ecuación característica sería la siguiente, ¿no? S al cuadrado más 5S más 100 igual a 0. Bien, y de aquí si soluciono esto me sale las siguientes raíces. Esto sería menos 2.5 más 9.68J y S2 es igual a menos 2.5 menos 9.68J. Esto es radianes sobre segundo. Noten que la respuesta de aquí, las raíces son complejas conjugadas y eso significa que de acuerdo a lo que tenemos, dependiendo de la raíz de la ecuación característica, complejas conjugadas es una respuesta subamortiguada. Bien. A partir de ahí, de acuerdo a nuestra secuencia de pasos, se halla la respuesta total, ¿no? Es la condición final más la condición transitoria. La condición transitoria la sacamos de lo que acabamos de obtener. Esto de acá, dado que estamos con raíces complejas conjugadas. Por lo tanto, aquí están nuestras respuestas. Respuesta final o respuesta total. Por ejemplo, para lo que es la tensión en el capacitor, sería la respuesta final del capacitor, ¿no? Su condición final más la respuesta transitoria, que es esta de acá, ¿no? Esta. Esto sería E a la alfa. Alfa aquí es esto, la parte real, ¿no? Y esta de acá es omega, ¿no? Entonces E a la alfa, alfa es menos 2.5t. Esto sería A1 coseno de omega t, 9.68t, más A2 seno de omega t voltio, para t mayores que 0. Y la otra que me han estado pidiendo es esto. Entonces ese es IL en más infinito más E a la menos 2.5t. Acá serían los coeficientes más A22 seno de 9.68t amperio. No me va a alcanzar el espacio. Esto sería ecuación 4, esto sería ecuación 5. Bueno, vamos entonces ahora al paso 4, que de acuerdo a nuestra secuencia de pasos, en el paso 4 nos piden los coeficientes a partir de evaluar la condición inicial y la derivada de la condición inicial. Bien, por lo tanto vamos a hallar aquí los coeficientes. Vamos primero comenzando con BC. Vamos primero con BC. Aquí en BC vamos a evaluar en la condición inicial.
Eso lo vemos en el paso 1. La condición inicial es igual a 0. Esto es igual a, nos vamos aquí a esta ecuación, BC en tiempo igual a 0 es BC en más infinito, ¿qué cosa tenemos? BC en más infinito 16 voltios, y podemos ver esto también, ¿no? Aquí en el paso 1, y L en más infinito es 0. Entonces del paso 1 ya tenemos que esto es 16 y esto de aquí es 0. Bien, con eso entonces acá sería 16 más e a la, con t igual a 0, todo esto es 1, a1 por coseno de, como acá es 0, coseno de 0 es 1, acá hay t, seno de 0 es 0, entonces 16 más a1, ecuación 6. Y la derivada de bc en 0 más. Y eso lo obtenemos del paso 2. Aquí. Esto es 0. Y la derivada de todo esto lo tenemos acá en nuestra secuencia de pasos, ¿no? La derivada de x sub t en tiempo igual a 0 más, cuando obtenemos raíces complejas conjugadas, ¿no? Acá está la derivada alfa 1 más omega a2, cuando la condición final es constante. Claro, la condición final a nosotros nos salió constante, dado que aquí es 16. Entonces, si ustedes derivan esto, la derivada de una constante es 0, solo nos queda la derivada de esto de aquí, que en buena cuenta es esta derivada de acá, ¿no? O sacan la derivada de acá, mejor dicho, sacan la derivada de acá. Y lo evalúan en 0 más, ¿no? Entonces, por eso nos sale esto. Bien, entonces ahí tendríamos alfa a 1, entonces ahí sería menos 2.5 a 1 más omega a 2, omega es 9.68. A esto le llamamos ecuación 7. Dos ecuaciones, dos incógnitas, por lo tanto de 6 y 7, A1 es menos 16 y A2 es aproximadamente menos 4.13. Y esto lo reemplazamos aquí en 4. Y ahí obtendremos BCT sería 16 más E a la menos 2.5T A1. Como este es menos y este es menos, entonces sacamos el menos aquí. Menos 16 coseno de 9.68T menos 4. Perdón, más sería, porque estoy sacando el menos 4.13 seno de 9.68T voltios para T mayores que 0. Vamos a ordenar un poco esto aquí. Sería T, solamente T, y acá sería, haciéndote mejor, menos. Bien, entonces este sería el B sub C. Vamos por la otra variable, que es la corriente que pasa por el inductor. Entonces aquí mismo vamos por IL. Entonces primero en su condición inicial IL en 0, eso lo vemos en el paso 1. IL en 0 es 0 amperios. Sí, 0 amperios. Y esto es igual a, evaluamos esta expresión en 0 amperios, ¿no? Y el en 0, esto de acá es 0, todo número elevado a la 0 es 1, entonces acá nos queda, todo esto es 1, coseno de tanto por t es igual a 0, entonces coseno de 0 es 1, a 1, 1, seno de algo por t, todo esto es t, todo esto es 0, seno de 0 es 0, entonces nos queda a 1, 1. Entonces acá tendríamos que esto es A1, 1. Y esto le llamamos ecuación 8. Ahora, la derivada en 0 más. Y eso lo vemos del paso 2. En el paso 2,
acá ya evaluamos la derivada y esto es 40 y esto es igual a, como estamos trabajando raíces complejas conjugadas, ¿no? Eso fue lo que nos salió, subamortiguado, acá está la derivada, ¿no? Con condición final constante, ¿no? Dado que esto es constante, su condición final es constante para nosotros, dado que esto es 0, entonces a la hora que se deriva esto, derivada de 0 es 0, entonces alfa A1 más omega A2, ¿no? Alfa es menos 2.5 A, en este caso 1 más omega 9.68 A22, ecuación 9. Entonces dos ecuaciones, dos incógnitas de 8 y 9, A1 sería 0, A22 es 4.13. Y esto lo podemos reemplazar en la ecuación de aquí, ¿no? En esta ecuación de acá, en la ecuación 5. A1 es 0, todo esto se va, este no tiene, entonces van a tener esto por simplemente esta parte de acá. Entonces, y el en tiempo es igual a 4.13 e a la menos 2.5t seno de 9.68t amperio para t mayores que 0. Entonces noten ustedes cómo estamos usando la misma secuencia de pasos que hemos venido haciendo cuando hemos trabajado con el método de los operadores, ¿bien? Y el procedimiento se ha tornado un poco más laborioso debido a que ahora estamos trabajando, ¿no?, con fuentes dependientes. Bien, vamos entonces a otro problema. Bien, vamos a comenzar con este segundo problema. Nos piden hallar el voltaje en el capacitor para t mayores que 0, ¿no? Entonces, antes de t igual 0, antes que se produzca el cambio en este interruptor, ¿no?, el interruptor estuvo en su posición inicial por mucho tiempo. Es decir, estuvo aquí cerrado el interruptor por mucho tiempo. Bien, vamos a comenzar entonces. De acuerdo a nuestra tabla de pasos generales, en nuestro primer paso, tal como ya hemos visto en el problema anterior, vamos a hallar las condiciones iniciales y finales: tensión en el capacitor y corriente en el inductor. Bien, que básicamente va a ser tensión en el capacitor, tanto condición inicial y final, dado que no necesitamos la corriente en el inductor, puesto que no es lo que nos están pidiendo, ¿no? Simplemente nos están pidiendo voltaje en el capacitor. Entonces, condiciones iniciales y condiciones finales. Bien, comenzamos por las condiciones iniciales, ¿no? Desde tiempo menos infinito hasta 0 menos, un instante antes. ¿Por qué menos infinito? Puesto que aquí, por condición del problema, nos dice que el interruptor estuvo en su posición inicial por mucho tiempo. Entonces este por mucho tiempo es menos infinito. Y cuando pasa mucho tiempo, observen, ya sea sin energía almacenada o con energía almacenada, cuando pasa mucho tiempo el condensador se abre, la bobina se cortocircuita, ¿no? Con energía almacenada, el condensador se abre, la bobina se cortocircuita. Por lo tanto, el circuito, entonces aquí el condensador, el inductor en corto, el condensador se abre, abierto. Por lo tanto, un instante antes nos quedaría así. El circuito acá sería más menos 10 voltios. Acá el cortocircuito. Acá menos más peso A, aquí es 4. Aquí es 2 B sub A. Y aquí está más menos BC en 0 menos. Y dado que, como ya hemos venido conversando en los problemas anteriores, la tensión en el capacitor
o la corriente en el inductor, en este caso la tensión almacenada en el capacitor o la corriente almacenada en el inductor, no puede tener cambio instantáneo, ¿no?, después que se produce, ¿no?, la abertura o la cerradura de un interruptor, ¿no? Se mantiene constante un instante antes del cambio, un instante después del cambio. Entonces, en realidad, esto de acá sería 0 menos más, un instante después que se produce el cambio, ¿no? Bien, vamos a hallar entonces esto. Por acá pasaba el IL también en 0 menos más, ¿no? Bien. Entonces, ¿qué nos interesa de aquí? Observen que aquí el IL en 0 más menos, ¿no?, que es la corriente que está pasando por acá, es esta misma corriente. Observen, IL 0 menos más es también 2B sub A, ¿no? Y esta corriente entonces la vamos a poner en función de IL, ¿no?, para poder establecer algún tipo de igualdad, ¿no? Y eso lo tenemos de acá, de su misma relación de dependencia, dado que B sub A sería esta corriente por 4, pero como es menos más, entonces acá sería menos B sub A es igual a 4 veces IL, ¿no?, en este caso 0 menos más. Entonces B sub A sería menos 4 IL en 0 menos más, y esto lo podría reemplazar, llamémosle esto 1 en 1. Entonces IL en 0 menos más es igual a menos 8 IL 0 menos más. Debido a cómo está esto, ¿no?, IL es igual a menos 8 IL, entonces necesariamente el IL en 0 menos más debe de ser igual a 0 amperes. Bien, ¿y por qué saqué esto si solamente necesito esta variable de acá? Es porque teniendo esta corriente de acá, yo sé que si lo reemplazamos acá, llamémosle esta 2, en 2 B sub 3 acá, perdón, 2 acá, en 2 esta ecuación de acá, B sub A sería igual a 0 voltios. Y si la caída de tensión aquí es 0 voltios, entonces 2 veces B sub A es 0 voltios, entonces no pasaría corriente aquí, ¿no? Esto sería un circuito abierto, dado que la dependencia de aquí, con este 0 voltios, la corriente sería 0 amperes. 0 amperes significa un circuito abierto. Y como acá es 0 voltios, por lo tanto, este voltaje de acá es el mismo de acá. Entonces, con B sub A igual 0 voltios, tenemos que voltaje en el condensador menos más es igual a 10 voltios, ¿no?, dado que no hay caída de tensión en esta resistencia. Esa es la condición inicial. Ahora vamos a la condición final. Las condiciones finales para tiempo tendiendo a más infinito. Ya sabemos que ya sea sin o con energía almacenada, ¿no?, después de mucho tiempo el condensador es un circuito abierto y el inductor es un cortocircuito, ¿no? Bien, entonces el en corto, C abierto. Esta se abre para tiempo tendiendo a más infinito. Este está abierto, entonces nos queda dos fuentes de tensión en serie, sería la suma de tensión. Entonces tendríamos 16 voltios por acá, una fuente de 16 voltios, acá el inductor que es un corto, por acá estaría IL más infinito, por acá estaría menos B sub A más, este sería 2B sub A, y el condensador en circuito abierto.
DC en más infinito. Noten cómo es prácticamente el mismo circuito. ¿En qué se diferencia? En que esta fuente de 10 y esta fuente de 16. Y las variables, esto es voltaje en el condensador en 0 menos más, y este es voltaje en el condensador en más infinito. Esta es la corriente en 0 menos más, y esta es la corriente en el inductor en más infinito. Después todo es igual. Si ustedes hacen el mismo análisis, van a llegar a las mismas conclusiones, que esta corriente que pasa por acá va a ser igual a 0. Entonces en la práctica esto es casi el mismo circuito, ¿no? A no ser por esta fuente de tensión. Si es el mismo circuito, podemos usar la misma estrategia. Usando la misma estrategia, ustedes van a llegar a que primero B sub A es igual a 0, ¿no? Esto también es igual a 0, y como B sub A es igual a 0, no hay caída de tensión en esta resistencia. Por lo tanto, 16 voltios vamos a tener aquí. Listo, eso era lo que a mí me estaba interesando por el momento. El mismo circuito que el anterior. Ya. Bien, vamos ahora al paso 2, donde de acuerdo a nuestra secuencia de pasos se hallan las derivadas, ¿no?, del voltaje en el condensador y de la corriente en el inductor en tiempo igual a 0 más. En este caso nos interesa hallar solamente la derivada de B sub C, dado que esa es la única variable que yo necesito. Por lo tanto, aquí tendremos de B sub C con respecto al tiempo en t igual 0 más. Bien, ¿cómo quedaría el circuito? Este se abrió, 0 más, estas dos fuentes de tensión en serie, nos queda una de 16. Por acá está el inductor. Ahora, ¿cómo se comporta el inductor? Hemos dicho que en las condiciones iniciales la corriente del inductor es 0 amperes. Entonces, si no hay una corriente almacenada, es un circuito abierto cuando se produce el cambio, ¿no? Y como ya vimos, un instante antes, un instante después, es el mismo circuito. O ustedes lo pueden poner aquí representándolo, ¿no?, como si tuviera una corriente almacenada del inductor, ¿no? Cuando se produce el cambio, es el inductor mismo, el embobinado, es un circuito abierto en paralelo con una fuente de corriente. Ya, dicha fuente de corriente tiene el valor el valor de corriente que se almacenó un instante antes que se produzca el cambio. Para nosotros aquí es 0 segundos, ¿no?, en el problema, ¿no? Y como la corriente que se almacenó es 0 amperes, entonces una fuente de corriente de 0 amperes equivale a un circuito abierto. Me queda esto. Por lo tanto, yo lo puedo dejar acá como un circuito abierto. Bien, por aquí está el menos P sub A más. Por acá está la fuente de dependiente 2B sub A, B sub A, sí. Y el condensador tiene una tensión, ¿no?, que se almacena. Entonces, ¿cómo se comporta el condensador cuando se produce el cambio? El condensador en sí, el par de placas, es un cortocircuito en serie con una fuente de tensión cuyo valor es igual a la tensión que se almacenó en dicho capacitor un instante antes. Y como ya hemos visto, ya hemos analizado eso para el tipo de problemas que estamos viendo, esa tensión no puede cambiar abruptamente o instantáneamente un instante después, o para un instante después que se produce el cambio, ¿no? Entonces, voltaje en el condensador es igual a un instante antes, un instante después que se produce el cambio. ¿Qué cambio? El cambio de posición del interruptor. Por lo tanto, acá tendríamos un corto en serie con una fuente de tensión. Entonces aquí estaría un corto en serie con una fuente de tensión cuyo valor en este caso es 10 voltios, ¿no? Como este es más menos, entonces con respecto a este que volvemos a llamar menos, sería igual más menos 10 voltios. Entonces nos quedaría así.
Bien, ahora, ¿qué necesitamos aquí? Primero, necesitamos ver cuál es la corriente por ese capacitor, corriente en 0 más. ¿No? Y digo, y estoy colocando que es en esta dirección que viene la corriente del capacitor, puesto que aquí me están dando que es más menos. Entonces la corriente que viene por el capacitor va hacia abajo. Ahora, para el caso del voltaje en el inductor en 0 más, no lo necesitamos, pero lo voy a colocar, dado que me están indicando que la corriente que pasa por el inductor es hacia la derecha, entonces la caída de tensión es más menos. Entonces, aquí sería más menos voltaje por el inductor en 0 más. Me interesa solo esto. Entonces, veamos a qué cosa es igual. Bien, para empezar, y si observamos el circuito, acá eran 4 ohmios. No me va a importar porque por acá viene una corriente de 0 amperes. Dado que acá es un circuito abierto, entonces por acá la corriente es de 0 amperes. Si es 0 amperes acá, entonces la caída de tensión aquí es 0. Entonces por acá ya podemos desplegar que del circuito V sub A es igual a 0 voltios. Bien, ahora, si este es 0 voltios, observen ustedes que acá hay una fuente de corriente dependiente de esta tensión. Si ustedes observan bien, esta corriente que manda la fuente debería venir así. Y debería venir así porque no puede venir por acá, porque por acá yo ya estoy imponiendo que hay 0 amperes, ¿no? Dado que acá hay un circuito abierto. Entonces, debido a eso, la corriente del condensador en 0 más es, como está yendo hacia abajo, no, es menos 2V sub A. ¿Por qué? Porque la corriente de esta fuente está yendo así. Pero V sub A ya dijimos que es igual a 0. Por lo tanto, esta corriente es igual a 0. Entonces, IC es igual a, se debe con respecto al tiempo. Entonces despejamos la derivada. Ahora, esta derivada la evaluamos en t igual 0 más. Por lo tanto, este es IC en 0 más. Y nosotros ya hemos dicho que esto es 0. Entonces esto es 0. Voltios sobre tiempo, entonces voltios sobre segundo. Listo. Entonces ya terminamos el paso 2. Vámonos ahora al paso 3. En el paso 3, de acuerdo a nuestra secuencia de pasos, debemos de hallar la ecuación característica, ¿no?, para t mayores que 0. Hallar la ecuación característica del circuito para t mayores que 0 con las fuentes independientes en off. Bien, entonces esto es ecuación característica, tiempos mayores que 0, fuentes independientes en off. Bien, entonces para t mayores que 0, este se abre, quedan estas dos fuentes independientes de tensión en serie, sería 16 voltios. Acá quedaría el inductor, acá la resistencia, acá una fuente dependiente, esta de acá no la puedo apagar, y el condensador. Entonces, como la única fuente independiente que me queda es la suma de estas dos, ¿no?, es la fuente resultante, entonces esa fuente en off, dado que es una fuente de tensión, ¿no?, una fuente de tensión se cortocircuita. Por lo tanto, el circuito me quedaría de esta forma, ¿no? Quedaría esta resistencia, este inductor, vamos a ponerlo así, resistencia de 4 sería más menos V sub A, el inductor
por acá está el I sub L, resistencia inductor, de acá la fuente de corriente, que apunta hacia abajo, y acá el condensador. Cinco octavos. Bien, yo aquí podría jugar un poco con las leyes de Kirchhoff. Por ejemplo, yo sé que por acá pasa una corriente de condensador, entonces puedo escribir la ley de corriente. Puedo hacer una supermalla acá, ¿no? Podría ser una supermalla, pero por ejemplo voy a escribir una ley de corriente de Kirchhoff, donde la corriente del inductor es igual a 2BA más I sub C. Ahora, ¿qué cosa es BA? Noten que BA es la tensión que cae en esta resistencia. Entonces, y esto está en función de IL por la siguiente relación. Observen que aquí la corriente va en esta dirección, ¿no? Se supone que si nosotros tenemos una resistencia, si la corriente viene así, la caída de tensión es así. Para nuestro caso es al revés, ¿no? Para nuestro caso es así. Entonces lo que vamos a hacer es esto por menos I, ¿no? Menos I, ya tenemos, ¿no?, lo que le llaman la convención de signos en elementos pasivos, ¿no? La corriente siempre va de más a menos. Si multiplico por menos esta corriente, ahora sí va de más a menos. Entonces, ¿a qué es igual BA? Con BA sería menos 4IL. Entonces, pasamos esto para acá, sería IL es igual a menos 4IL más I sub C. Entonces, esto sería 4, sí, sería, perdón, acá hay un error, acá es 4 por, acá sería 8. Mil disculpas por el error. Acá sería 9IL menos IC igual a 0. Sería la ecuación 3. Bien. Ahora podemos plantear también una ley de voltaje de Kirchhoff, ¿no? En la siguiente ecuación yo debo de obtener variables IL e IC. Entonces vamos a ver a qué es igual la ley de voltaje de Kirchhoff. Recuerden que aquí está el voltaje en el condensador. Entonces voltaje en el condensador a qué es igual. Este voltaje del condensador está aquí. Es este de acá. Entonces voltaje en el condensador es igual a B sub A. Como la corriente del inductor va hacia allá, entonces esto sería más menos de L. Entonces aquí tendríamos menos de L. B sub A ya lo tenemos, B sub A es menos 4 IL. Entonces esto es menos 4 IL. Y este sería menos de L. A esto le podemos llamar ecuación 4. Miren, ya tengo IL, BL y C. Entonces, de alguna forma, yo tengo que llegar a estas variables de IL e IC. Entonces, como yo tengo que colocar el BC en función de IC y el BL en función de IL, utilizo nuevamente mis relaciones integro diferenciales, ¿no? BC es esto, no colocamos las condiciones iniciales, ya indiqué por qué, y BL es esto de acá, ¿no? Entonces BC es 1 sobre C, C es 5 sobre 8, entonces esto sería 8 quintos integral de IC dt, y esto es menos 4 IL menos BL, ¿no? Entonces acá sería menos L
L vale 0.1, 0.1 derivada de IL con respecto al tiempo. Bien, ya tienen entonces IL y C, IL y L. Entonces, todo esto lo puedo pasar para el otro lado. Nos quedaría 4 IL más 0.1 de IL de T más 8 quintos integral de IC de T igual a 0. Bien, a esto le puedo llamar, esto de acá lo voy a borrar, esta ecuación 4 lo puedo borrar, a esta ecuación la vamos a llamar 4. Listo, ahora usamos los operadores, ¿no? Por operadores, ya sabemos que todo lo que sea derivada de una función es s por la función y todo lo que sea integral de una función es 1 sobre s la función. Entonces acá en la ecuación 3 no cambia, entonces nos quedaría 9IL menos IC igual a 0. Y en la ecuación 4 tendríamos 4, acá sería y L4, acá hay una derivada, 0.1 es 1 sobre 10, acá sería 1 sobre 10 S, todo esto sería por IL, más acá hay una integral, más 8 quintos y sub C igual a 0. Bien, ya tengo dos ecuaciones, dos incógnitas, por lo tanto esto de aquí lo paso como lo hice en el problema anterior a un determinante. Sería 9 menos 1, 4 más S sobre 10. Perdón, esto es 8 sobre 5 por S. Bien, ustedes hacen todo esto, vamos a usar nuevamente el HP. Matrices, 2 operaciones, 6 determinantes y nos vamos a Matrix Writer. Acá sería 9 menos 1, acá es 4 más S entre 10, perdón, S entre 10. Bien, y acá sería 8 entre 5 por S. 5 por S. Bien, tenemos esto de acá. Lo copiamos de inmediato. 0.1 S al cuadrado más 4S más 14.4 sobre S. Y dado que es un determinante y es en ese determinante obtenemos la ecuación característica, entonces la ecuación característica siempre la hemos igualado a 0, entonces esto pasa a multiplicar aquí y todo lo multiplicamos por este es 4, todo lo multiplicamos por 10, entonces obtendríamos S al cuadrado más 40S más 144 igual a 0. Bien, factorizamos y acá mismo ustedes lo pueden sacar, ¿no? Activamos la parte que queremos y le dan facto, ¿no? S más 36, S más 4, ¿no? Entonces aquí sería S igual a menos 36, S2 es igual a menos 4, esto es radianes sobre segundo. Entonces noten ustedes que son raíces reales diferentes y para raíces reales diferentes es una respuesta, ¿no? Dependiendo de la raíz de la ecuación característica, es una respuesta sobreamortiguada. Bien, entonces se halla la respuesta total, ¿no? Que es la condición final más la condición transitoria. La condición transitoria es esta de acá, la que hemos hallado.
Ya se acabamos de allá. Entonces la respuesta total B sub C sería B sub C en más infinito más esta A1 a la S1 más A2 S1 menos 36T más A2 a la S2 por T menos 4T voltios, ¿no? A esto le vamos a llamar ecuación 5. Bien, y esto de acá lo podemos obtener del paso 1, ¿no? En el paso 1 esto era 16 voltios. Entonces esto ya lo tenemos, esto de aquí. Ok, entonces vamos ahora al paso 4. De acuerdo a nuestra secuencia de pasos, en el paso 4 se hallan los coeficientes a partir de la condición inicial y la derivada de la condición y la derivada de esta ecuación de acá, ¿no? De la respuesta total. Entonces vamos a hallar los coeficientes. Entonces B sub C en 0, que es la condición inicial, nosotros habíamos obtenido que era 10 voltios en el paso 1, y esto es igual a, perdón, iba a poner voltios pero no teníamos por qué, 10 voltios. Bien, entonces esto en tiempo igual a 0 sería 16 más todo número elevado a la 0 es 1, todo número elevado a la 0 es 1, es 16 más A1 más A2. Entonces tendríamos 16 más A1 más A2. Entonces A1 más A2 es igual a menos 6. A eso le vamos a llamar ecuación 6. Sí, a eso le vamos a llamar ecuación 6. Sí, ecuación 3, 4, 5, 6. Sí, ecuación 6. Y vamos ahora a la derivada en 0 más. Y eso lo vimos o lo obtuvimos en el paso 2. La derivada, acá está del paso 2, 0. Y esto es la derivada de todo esto de aquí. Y eso ya lo tenemos acá, ¿no? La derivada de x sub t de la respuesta total en t igual 0 más, como nosotros hemos hallado que son raíces reales y diferentes y estamos entonces ante una respuesta sobreamortiguada, acá está la derivada en 0 más, S1 a 1 más S2 a 2 con condición final constante, ¿no? La condición final para nosotros también es una constante, ¿no? Dado que esto es 16. Por lo tanto, esto es S1 a 1 y S1 habíamos hallado que es menos 36 y S2 es menos 4, entonces esto es menos 36 a 1 y el otro es S2 más S2 a 2 menos ¿cuál era? Menos 4 a 2. Bien, a esto le llamamos ecuación 7. Entonces dos ecuaciones, dos incógnitas de 6 y 7. A1 es 3 cuartos y A2 es menos 27 cuartos, y eso lo podemos reemplazar aquí en 5 y obtendremos finalmente que esto es 16 más 3 cuartos a la menos 36t menos 27 cuartos a la menos 4t voltios
para t mayores que 0. Bien, esa sería entonces la respuesta. Noten cómo el análisis se complica un poco, dado que estamos trabajando con fuentes dependientes, ¿no? Bien, eso sería todo entonces en cuanto a este problema.